El amor empieza a revelarse en los pequeños detalles. Este 9 de julio, Venus ingresa en Virgo y abre una etapa muy particular. No es una energía de promesas exageradas ni declaraciones espectaculares. Es más silenciosa, concreta y reveladora. Durante este tránsito vamos a mirar con otros ojos los vínculos, el placer, el dinero, el cuerpo y nuestra vida cotidiana. En este video quiero contarte qué significa, qué podemos sentir, cómo aprovecharlo y qué conviene evitar. Venus ingresa en Virgo el jueves 9 de julio alrededor de las 2:20 de la tarde, hora de Buenos Aires, y permanecerá allí hasta el 6 de agosto. Tendremos 4 semanas para revisar si lo que decimos valorar también aparece en nuestra vida diaria. Venus habla del amor, el deseo, la belleza, el placer, el dinero y los vínculos. Virgo habla del orden por los hábitos, el cuidado, el cuerpo, el servicio y la capacidad de mejorar lo que ya existe. Cuando estas dos energías se encuentran, el amor baja de las palabras a los hechos. Ya no alcanza con decir te quiero. Empieza a importar cómo tratamos al otro, si escuchamos, si estamos presentes, si cumplimos lo que prometemos, si ayudamos sin invadir, y si podemos construir algo real en lo cotidiano. Venus en Virgo no necesita una escena romántica perfecta. Puede sentirse amado cuando alguien recuerda un detalle, prepara una comida, acompaña una consulta, ordena algo que estaba pendiente o simplemente presta atención. Esta oposición tiene una fama un poco injusta. En astrología tradicional se dice que Venus está en caída en Virgo. Esto no significa que sea una energía mala, ni que el amor desaparezca. Significa que Venus no puede expresarse con la soltura, la espontaneidad y el disfrute que le resultan naturales. En Virgo, Venus se vuelve más cuidadosa, selectiva, observadora y exigente. Antes de entregarse, analiza. Antes de disfrutar, evalúa. Antes de confiar, mira si hay coherencia. Y ahí aparece tanto su gran virtud como su sombra. La virtud es amar con conciencia, elegir mejor, valorar la reciprocidad, ordenar la economía, cuidar el cuerpo, transformar el amor en una práctica diaria. La sombra aparece cuando observar se vuelve crítica constante. Cuando nada alcanza, vemos primero el defecto, intentamos corregir al otro o creemos que para merecer amor tenemos que ser impecables. También cuando sentimos culpa por descansar o disfrutar. Este tránsito puede ser mucho más profundo de lo que parece. Venus en Virgo nos enfrenta con una pregunta incómoda. ¿Estoy cuidando lo que digo que amo? Puedo decir que me amo, pero vivir agotado y no respetar mis límites. Puedo valorar una relación, pero no escuchar ni comunicar lo que necesito. Puedo querer estabilidad económica, pero desconocer en qué gasto. Puedo buscar paz y sostener rutinas que alimentan la ansiedad. Esta energía no viene a castigarnos, viene a mostrarnos dónde falta coherencia. Virgo busca una perfección imposible, busca que algo funcione mejor, busca detectar qué pequeña modificación puede cambiar todo el sistema. A veces no necesitamos transformar la vida entera, necesitamos dormir un poco más, poner un límite, ordenar una deuda, dejar de revisar compulsivamente un mensaje, pedir ayuda, comer con más calma, responder algo pendiente, o reconocer que un vínculo ya no se sostiene con acciones, aunque todavía se sostenga con palabras. Venus en Virgo aumenta la autoobservación. Podemos identificar patrones, corregir hábitos y tomar decisiones más conscientes. Pero si tendemos al perfeccionismo, también puede crecer la sensación de no ser suficientes. Podemos compararnos, encontrar defectos en el cuerpo o creer que recién merecemos amor cuando arreglemos todo lo que consideramos imperfecto. Y acá me quiero frenar, porque esta es una de las enseñanzas centrales del tránsito. Mejorar no es lo mismo que rechazarnos. Cuidarnos no significa vigilarnos todo el tiempo. Tener discernimiento no significa volvernos fríos. Y ayudar no significa sacrificarnos hasta quedar vacíos. Venus en Virgo nos invita a encontrar una forma de amor más madura, donde el cuidado no nazca del miedo ni de la obligación, sino de una elección consciente. Podemos estar estos días menos demostrativos y más reservados. Tal vez sintamos mucho, pero nos cueste decirlo. Podemos mostrar afecto haciendo cosas y frustrarnos si el otro no reconoce esos gestos. También podemos esperar que nos amen igual que nosotros. Conviene hablar con claridad porque el amor silencioso también necesita ser comprendido. En los vínculos, Venus en Virgo puede generar una selección natural. Notamos qué relaciones nos hacen bien, cuáles requieren ajustes y cuáles se sostienen por costumbre. Los detalles pesan más. La falta de consideración, las promesas incumplidas o la poca reciprocidad se vuelven difíciles de ignorar. Pero también
vemos mejor la constancia, la presencia y ese gesto simple que demuestra más que cualquier discurso. En pareja, esta energía ayuda a mejorar la convivencia, ordenar responsabilidades y hablar de necesidades concretas. No es momento de exigir perfección ni analizar cada palabra, sí de observar cómo funciona la relación. ¿Hay cooperación? ¿Hay cuidado mutuo? ¿Se puede hablar de lo incómodo? ¿Hay coherencia entre lo prometido y lo realizado? Venus en Virgo nos recuerda que una relación se construye sobre todo en lo repetido. Si estás sola o solo, este tránsito puede volverte más selectivo. Quizás ya no te interese cualquier conexión. Puede aparecer una necesidad más fuerte de encontrar a alguien coherente, responsable, limpio emocionalmente y capaz de sostener algo real. El riesgo es descartar demasiado rápido a una persona por un detalle o crear una lista tan rígida que nadie pueda atravesarla. El discernimiento es valioso, pero no tiene que transformarse en una barrera contra la intimidad. Con el dinero, Venus en Virgo favorece la organización y las decisiones prácticas. Podemos pensar en claridad, utilidad y duración. Es un buen momento para revisar suscripciones, ordenar cuentas, detectar pérdidas pequeñas y planificar compras. También ayuda a valorar mejor nuestro trabajo, porque a veces la inseguridad no nace solo de lo que ganamos, sino de cuánto nos cuesta reconocer lo que hacemos. En el cuerpo, esta energía puede llevar nuestra atención hacia los hábitos, la alimentación, el descanso y el bienestar general. Pero es importante no caer en obsesiones. Puede inspirarnos a cuidarnos con más conciencia, aunque también puede volvernos demasiado críticos con la imagen corporal. La propuesta no es perseguir un ideal imposible, es escuchar el cuerpo, preguntarnos qué necesita, qué hábito nos sostiene, qué rutina nos drena, qué cambio simple puede devolvernos equilibrio. En lo energético, este tránsito se siente como una limpieza fina. No es una sacudida enorme, es más parecido a entrar en una habitación, abrir las ventanas y empezar a notar todo lo que estaba acumulado. Objetos, emociones, compromisos, vínculos, pensamientos y tareas pendientes. Virgo detecta el exceso. Venus decide qué tiene valor. Juntas nos ayudan a separar lo que nutre de lo que ocupa espacio sin aportar nada. Venus representa la armonía, la atracción y la capacidad de unir. Virgo representa el orden de la materia, la inteligencia aplicada y la purificación. Por eso, esta combinación puede ayudarnos a transformar lo cotidiano en algo sagrado. Preparar una comida con presencia, ordenar un espacio con intención, cuidar una planta, limpiar un objeto importante, escribir una lista, cumplir una promesa, descansar sin culpa. Todo eso puede convertirse en un acto energético si lo hacemos con conciencia. Además, Venus entra en Virgo dentro de un cielo movilizante. Mercurio está retrógrado en Cáncer, Marte en Géminis, Júpiter en Leo y Sol en Cáncer. Se mezclan memoria emocional, sensibilidad, pensamientos rápidos y revisión del pasado. Pueden volver conversaciones, personas o emociones que creíamos resueltas. Marte en Géminis puede impulsarnos a responder demasiado rápido, discutir por los detalles o interpretar mal un mensaje. Por eso durante los primeros días conviene revisar antes de reaccionar. No todo lo que molesta necesita una respuesta inmediata. Este 10 de julio, Venus forma un aspecto armónico con Quirón y abre una oportunidad para sanar inseguridades, heridas de rechazo o experiencias donde sentimos que no éramos suficientes. Puede expresarse en una conversación honesta, un pedido de disculpas, un gesto de cuidado o una acción que corte un viejo patrón. Venus se enfrenta al eje de los nodos lunares. Esto puede traer una sensación de encrucijada en relaciones, valores o decisiones personales. Podemos reconocer que un hábito, un vínculo o una forma de amar pertenece al pasado, aunque todavía nos resulte familiar. No todo lo conocido nos hace bien. A veces repetimos una dinámica porque sabemos movernos dentro de ella, no porque nos nutra. Esta energía puede ayudarnos a elegir distinto. Y cerca del 13, Venus forma una cuadratura con Urano. Ahí puede aparecer lo inesperado. Cambios de planes, reacciones sorpresivas, necesidad de libertad, movimientos en vínculos o decisiones económicas impulsivas. Lo demasiado rápido puede tentarse. Lo demasiado rígido puede tensarse. Lo que veníamos controlando puede pedir aire. Esta influencia no tiene por qué ser negativa. Puede traer una revelación, una idea nueva o una forma diferente de relacionarnos. Pero conviene evitar decisiones extremas tomadas desde el enojo o la ansiedad al momento. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar Venus en Virgo? Observar sin juzgarnos, mirar la vida como un jardín y ver qué necesita agua, poda o cierre.
Elegir una sola mejora concreta. Ordenar la economía, cuidar el descanso, organizar una rutina, hablar con claridad o poner un límite. Volver visible el amor con un hecho pequeño y real. Aprender a recibir. Muchas personas saben dar, pero se incomodan cuando alguien las cuida. Este tránsito también nos enseña a dejar que el amor llegue y que conviene evitar la crítica destructiva, la obsesión por controlar, el impulso a corregir a todo el mundo, la comparación constante, el sacrificio silencioso esperando que después nos lo reconozcan, la culpa por descansar, las compras impulsivas cerca de la tensión con Urano y sobre todo la idea de que una relación perfecta es una relación sin errores. Los vínculos sanos no son perfectos, son vínculos donde se puede reparar, aprender y ajustar. Venus en Virgo nos recuerda que lo sagrado también vive en lo pequeño, en la forma en que hablamos, en cómo cuidamos el cuerpo, en el modo en que usamos el dinero, en la atención que damos, en las propuestas que cumplimos, en el límite que finalmente ponemos y en esa decisión cotidiana de dejar de buscar perfección para empezar a construir coherencia. Si quieres saber en qué área de tu vida va a caer este tránsito, déjame tu signo en comentarios. Si este video te ayudó, déjame tu like, compartilo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para seguir acompañando juntos cada movimiento del cielo.